Bienvenidos a la lectura devocional de nuestra campaña nacional de 50 días, con el tema, Iglesias sanas para la gloria de Dios. Este es un proyecto de crecimiento personal que nos ayudará a conocer lo que implica ser una iglesia sana, que glorifica el nombre de Dios. Esta herramienta es una iniciativa de nuestra Convención Nacional Bautista de México, con el fin de fortalecer la identidad, la unidad y el crecimiento de cada una de nuestras iglesias, fomentando el desarrollo de iglesias saludables a través del estudio de la Carta a los Efesios. Te invitamos a escuchar la reflexión destinada para este día. Para más información, contáctate con nosotros. Semana 5. Discípulos transformados, para la gloria de Dios. Lectura bíblica. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20, dicen de la siguiente manera: Por tanto, sean imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, como Cristo también nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual, y toda impureza o avaricia, no se nombren más entre ustedes, como corresponde a santos. Ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien, acciones de gracias. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Introducción a la semana 5. Efesios 5, del 1 al 20, es un pasaje que contiene una exhortación poderosa, donde no se nos invita simplemente a ser mejores personas, sino a andar como hijos amados, imitadores de Dios, que viven en amor, andan en luz y andan en sabiduría. Esta porción de la Escritura confronta nuestra vida diaria, también nuestras palabras, nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestra adoración. El apóstol Pablo nos recordará algunos principios importantes. Primero, un cristiano transformado anda en el mundo como un hijo amado de Dios, imitándolo. Amar como Dios lo hace, nos asemeja a Él. Amar como Dios lo hace no es fácil, pero Dios nos pide que amemos y andemos en su amor, para demostrar que en verdad somos sus hijos. Con frecuencia un niño aprende a dibujar a través de la técnica de calcado. Esto implica tener una imagen en el fondo que sirve como referencia para ser duplicada. Cuanto mayor cuidado tenga al calcar, más cierta será la semejanza al original. El patrón para la vida cristiana es Cristo mismo, aquel, conforme a cuya imagen, todo cristiano debe calcar su vida. La gran diferencia entre este tipo de calco y el de un niño que aprende a pintar es que nunca habrá un momento en que Cristo deje de ser el patrón para seguir e imitar. Necesitamos seguir su ejemplo siempre. Su acto más grande de amor se demostró en la cruz del Calvario. Jesucristo, siendo una ofrenda presentada en sacrificio a Dios, logró reconciliarnos con Dios. Debido a este acto de sublime amor sacrificial, es que Dios nos ha aceptado como hijos. Y para andar en amor, debemos imitar a Cristo. Lo otro que debemos hacer es abandonar el falso amor. Así como hay un original del amor que debe ser calcado por nosotros, este es Cristo Jesús, también hay formas de amor que no son verdaderas.
Estas copias nos las propone el mundo como modelos, pero en realidad, calcarlas es solo pérdida de tiempo. Todo lo que Dios establece, Satanás lo falsifica y lo corrompe. Donde Dios establece amor verdadero, Satanás produce un amor adulterado. Ese amor falso caracteriza a los hijos de Satanás, aquellos que son del mundo, y es un amor lujurioso e indulgente consigo mismo. Perseguir este tipo de amor adulterado resultará de forma inevitable en fornicación o en inmundicia, que es la suciedad moral y cualquier cosa impura, o en avaricia, que es la codicia por las cosas materiales. Estos tres parecen atractivos y prometedores, pero es una forma de destruir el amor sacrificial, por lo que a los que han sido santificados no les conviene practicar tales cosas. Las personas cristianas no solo deberían abstenerse de participar en pecados sexuales de cualquier tipo, sino que nunca deberían ser culpables de palabras deshonestas, palabras sucias y obscenidades, ni necedades. Esta palabra está compuesta en el original por dos palabras, la palabra hablar y la palabra tonto. Por lo tanto, las necedades significan hablar sandeces, o hablar como un borracho incapaz de controlar sus emociones. También se mencionan las truanerías. Esta palabra alude a la idea de convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o se hace, sin importar cuán inocente sea en sí misma, en algo obsceno o sugestivo. Un ejemplo clásico es el doble sentido. Si te das cuenta, estas últimas tres se refieren al lenguaje. Un hijo de Dios ocupa el lenguaje para el bien, para hablar en amor y no para deformarlo. Es por eso, por lo que Pablo simplemente nos recuerda que quienes hacen tales cosas son objeto directo de la ira de Dios, ya que, en lugar de actuar como sus hijos, actúan como hijos de desobediencia. Que no te engañen y no te engañes a ti mismo. Si participas en cualquiera de estas 6 cosas que se mencionan, dice la palabra de Dios, que como consecuencia de ello, no tendrás herencia en su reino. El segundo principio es este: un hijo amado de Dios anda en luz. La segunda realidad que debemos observar para demostrar que en verdad somos hijos de Dios es andar en la luz. Algo muy cierto es que antes, en otro tiempo, en el pasado, éramos tinieblas. Notemos que el pasaje no dice que estábamos en tinieblas. El pasaje dice que éramos tinieblas. Es decir, toda nuestra existencia giraba en torno a las tinieblas porque esa era nuestra naturaleza. Obviamente, es una referencia al mal que había en nosotros. Pero lo precioso es que para el cristiano, ser tinieblas, tanto en lo intelectual como en lo moral, es cosa del pasado. Ahora somos luz en el Señor, como se expresa en Mateo 5, versículo 14. Aquellos que andan en luz, buscarán agradar a Dios al producir el fruto que solo proviene de su Espíritu. La lista que Pablo nos pone aquí del fruto del Espíritu es más breve en comparación con la que nos presenta en Gálatas, pero no por ser más breve carece de valor. Pablo nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye la bondad, que es algo libre de defectos, algo hermoso y honorable, que hace referencia directa a la excelencia moral que una persona practica de manera voluntaria. También incluye la justicia, que se refiere a la manera de vivir como resultado de nuestra relación con Dios. Como Dios nos justificó mediante Cristo, nosotros debemos actuar con justicia, amando y perdonando. También menciona la verdad, que se refiere a la honestidad, confiabilidad e integridad. Este fruto del Espíritu debe ser producido en nosotros. Así que pregúntate, ¿estoy dando el fruto de la bondad, de la justicia y de la verdad? Si en verdad estás produciendo este fruto, comprobarás que estás buscando agradar al Señor. Pablo continúa diciendo que los creyentes no solo deben evitar participar en las tinieblas, sino que también deben denunciarlas activamente. La luz expone el pecado de los incrédulos. La palabra exponer conlleva la idea de corregir o convencer a alguien. Caminar en la luz no significa evitar el contacto con la gente. Significa vivir una vida santa y significa enfrentarse a las tinieblas. Necesitamos sabiduría, discernimiento, mansedumbre y valor para saber cómo enfrentarnos y desenmascarar las obras de las tinieblas. El versículo 12 señala que estas obras hechas en secreto son demasiado vergonzosas para mencionarlas. No participes en lo que es vergonzoso. Expon lo que es vergonzoso y vive una vida que es honorable. La luz transforma a los incrédulos en el reino de la luz. Pablo dice, pues todo lo que se hace visible es luz.
Este versículo parece hablar del poder transformador de la luz de la verdad y la pureza. O'Brien lo resume de esta manera. La revelación de los pecados de las personas efectuada a través de la vida de los creyentes permite a los hombres y mujeres ver la naturaleza pecaminosa de sus actos. Algunos abandonan las tinieblas del pecado y responden a la luz para convertirse ellos mismos en luz. Esta comprensión se confirma en el versículo 8, que habla de la transformación que se ha producido en la experiencia de los lectores, y en la confesión del versículo 13 parte B. El tercer principio es este. Un hijo amado de Dios anda en sabiduría. Pablo nos exhorta a 3 cosas sumamente importantes. Primero, caminar con cuidado. Segundo, aprovechar bien el tiempo, y tercero, a entender la voluntad del Señor. Los que andan con cuidado no andan a lo loco, como una persona imprudente. En el pasaje paralelo escrito en la carta a los Colosenses, Pablo dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4, versículo 5. Con una conversación siempre con gracia, sazonada como con sal, añade en el versículo 6. El creyente debe caminar delante de los de fuera con la esperanza de que vean el poder transformador del Evangelio. El necio vive de forma imprudente. Hace alarde de necedad, se junta con los necios y desprecia la sabiduría. El sabio, en cambio, valora la sabiduría y la persigue con diligencia, como se expresa en Proverbios 2, del 1 al 5. ¿Cómo adquiere el creyente la sabiduría? El escritor de Proverbios nos dice que caminemos con los sabios para llegar a ser sabios. Capítulo 13, versículo 20. Santiago dice que Dios da la sabiduría si la pides. Santiago 1, versículo 5, y Proverbios 2, versículo 6. Además, Pablo afirma que en Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2, versículo 3. Pablo dice también, aprovechando bien el tiempo. Pablo recuerda a los efesios que ellos, como nosotros, viven en los últimos días. Por tanto, la forma en que vivimos es importante. Este texto nos llama a identificar las cosas que desperdician nuestro tiempo y a priorizar todo sin descanso. Las personas cristianas deben aprovechar al máximo su tiempo porque no quieren desperdiciar su vida. La frase, los días son malos, se refiere a la idea de este presente siglo malo, como se expresa en Gálatas 1, versículo 4, una referencia al tiempo en el que todos estamos viviendo mientras caminamos por esta vida. Debemos hacer brillar apasionadamente nuestra luz en este mundo oscuro mientras tengamos aliento. Cuando veamos al Rey, no nos arrepentiremos de haber gastado nuestra vida con sabiduría. Pablo escribe la frase, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Por lo general, cuando las personas cristianas hablan de la voluntad de Dios, se refieren a la voluntad de Dios con respecto a las decisiones importantes sobre cosas como sus carreras, la casa que van a comprar, el carro que van a elegir, etc. Pero no creo que sea eso lo que Pablo tiene en mente aquí. Pablo se refiere a la voluntad de Dios ya revelada, y para nosotros, hoy, eso significa entender la Biblia, que es la palabra de Dios. Las personas creyentes necesitan entender lo que Dios ha llamado a cada creyente a perseguir y lo que ha llamado a cada creyente a evitar. En resumen, entender la voluntad del Señor significa modelar nuestras vidas según Jesús, como dice Romanos 8, versículo 29. Reflexión escrita por Francisco Ruiz Nistal, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca. Diario de crecimiento personal. Después de haber escuchado esta enseñanza, detente por un momento a reflexionar en ella. Puedes hacer tus propias notas en tu diario de crecimiento personal. No olvides contestar las preguntas al final de cada lectura. Te invitamos a compartir lo aprendido con tu grupo pequeño o en los grupos de tu iglesia, promoviendo la retroalimentación para que juntos podamos crecer. Felicidades por haber hecho tu meditación diaria. Sigue esforzándote y aprendiendo más sobre este tema. Este audio es solo un complemento que te permitirá repasar las enseñanzas de este día, pensado principalmente en aquellos que por alguna razón no les es posible hacer esta lectura. No sustituye la meditación devocional. Para un mayor crecimiento personal, te invitamos a estudiar el libro Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, con 50 devocionales de la Carta a los Efesios,
y no conformarte con solo escuchar este audio. Adaptación en audio por el Ministerio de Comunidad Cristiana Palabra de Vida Urén, del estado de Michoacán.